Buen día. Buen día. Bueno, les quería comentar respecto a los parciales. Podemos analizar las preguntas, cuáles son las respuestas correctas el día jueves, si ustedes se pueden conectar un rato antes de la clase, por ejemplo a las 9. Entonces ahí veríamos cuáles son las respuestas correctas y si alguno tiene dudas, las charlamos. No sé si pueden el jueves a las 9, si es que no tienen otra clase en ese horario. Sí, ingeniero, estaría bueno. Bueno, les comento respecto a las preguntas del parcial, como en algunos casos hay varias opciones y por ejemplo hay preguntas que tienen 4 opciones, donde 2 son positivas y 2 son negativas. El criterio usado es que si hay una que está mal, ya invalida la respuesta. O sea, si el resultado correcto era 2 positiva y 2 negativa y ustedes han señalado una de las positivas pero no la otra, eso no se considera como bien como correcta la respuesta. Las notas de los parciales son un poco bajas, pero ya ha pasado lo mismo el año pasado con este tipo de parciales. De todas formas, no se asusten porque el parcial es importante, pero no es lo más importante. Nosotros hacemos una evaluación global donde tiene mucho peso el desarrollo del trabajo del proyecto del puente. Cómo lo hacen, cómo trabajan durante el año y después cuando exponen el trabajo, las preguntas que les hacemos sobre el desarrollo del trabajo nos dan una idea si quiénes han trabajado y quiénes han colaborado solamente. Así que no se hagan mucho problema si no les ha ido bien en el parcial. Y traten de seguir bien con el práctico. Bueno, vamos a hablar un poco del capítulo 2 de pretensado. Recuerden que en la primera clase de pretensado, yo les dije que muchos experimentos que se hacían con pretensado hace 100 años fallaban, y fallaban porque no se conocían bien los materiales. Tanto el hormigón como el acero tienen un comportamiento instantáneo, inicial, y un comportamiento diferido en el tiempo. Por ejemplo, al no conocerse bien ese comportamiento, los investigadores dejaban una viga pretensada, la dejaban cargada y mucho tiempo, y si bien al principio funcionaba bien, pero después de un tiempo ese elemento estructural fallaba. Entonces era por estas propiedades evolutivas que tiene el hormigón y el acero de pretensado. Entonces ahora vamos a hablar un poco de esas cosas y también de la tecnología que se usa en el pretensado, los sistemas de anclaje, las cuñas, un poco ver algunas imágenes como para que tengan una idea de qué estamos hablando. Entonces paso a presentar. Primero, hablando un poco de materiales, en cuanto a hormigones, el reglamento CIRSOC 201, el anterior, el del 83, hablaba de hormigones sometidos
a pretensado una resistencia característica mínima de 21 megapascales para elementos post-tesados, 30 para elementos pretensados, y 130 megapascales para hormigones in situ, que completa la sección de elementos premoldeados, por ejemplo, en tableros de puente. Ese último valor está mal. De todas formas, esto era en el reglamento anterior, como les digo. En el reglamento vigente, que es el CIRSOC 201 del 2005, ya habla de que se debe usar como mínimo un hormigón H25 en vez de H21, como era antes. Y esto está en la tabla 2.7 de la página 35 del CIRSOC. Después se fijan en el 201. Fíjense, el hecho que antes se pedía un H21 para postesado, y ahora se habla en general como mínimo de H25, pareciera ser que se está exigiendo un hormigón mejor. ¿Es así o no? ¿Qué saben ustedes al respecto? A ver quién opina. A ver si encienden las cámaras, no están todos ocultos. El hecho que pida... Hormigón de mejor resistencia, ingeniero. ¿Cómo? Perdón. Un hormigón de mayor resistencia. Aparentemente sí, pero hay una trampa en la pregunta. El H25, si yo les digo que el H25 de la norma actual es casi igual al H21 de la norma anterior, ¿ustedes me creen o no? ¿O en qué creen que está basado lo que yo estoy diciendo? ¿No han escuchado hablar del percentil? El tema es que han cambiado los percentiles aceptados o exigidos. Cuando ustedes hablaban en la norma anterior de H21, ¿eso qué quiere decir? Que todas las probetas tienen 21 megapascales de resistencia, que es la resistencia media, que es la resistencia mayor, que es la menor. ¿Ustedes se acuerdan qué quiere decir el hormigón tiene una resistencia característica tanto? O sea, ¿qué es la resistencia característica? ¿Se acuerdan? Era la media, una determinada cantidad de días. Claro, No es, pero no. ingeniero, no es la estadística que el 95% de las probetas ensayadas estaba por encima de ese valor. Claro, esa es la característica. Media, por ejemplo, ustedes hacen ensayan un grupo de probetas y una le da 20 megapascales de resistencia a la rotura, la otra le da 22, la otra le da 23, 28, una le da 30, con cierta dispersión. Entonces la media puede ser 25, pero la característica es menor porque es la resistencia que es igualada o superada por en la norma anterior era el 95% de las probetas, y en la norma actual es el 90% de las probetas. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? En ese ejemplo que yo les estoy poniendo, capaz que la resistencia media es 25, y la del percentil 95, o sea, la característica de la norma anterior, era 22 o 21,5, pero si ahora en vez de tomar el corte en el 95%, digo, yo quiero que sea la resistencia que es igualada o superada por el 90% de las probetas en vez de 95, entonces ya no voy a estar en 21,5 o 22, sino capaz que estoy en 23 o 23,5. ¿Me entienden? O sea, ha cambiado el percentil de corte de la resistencia característica de una norma respecto a la otra. En la norma anterior era el 95%, mientras que la norma actual es el 90%. ¿Está claro esto? ¿Se entiende?
Si no entiende alguien, si alguien no entiende, lo explicamos de nuevo. Bueno, entonces los percentiles han cambiado. Entonces, por eso yo les digo que el H25 de la norma CIRSOC 201-2005 es más o menos equivalente al H21. Pero ustedes tienen que manejar las dos denominaciones, porque en los planos, por ejemplo, si ustedes presentan un plano, examinan un plano, puede estar mencionado de las dos formas. Últimamente se está empezando a usar, después de muchos años, la denominación nueva, vigente, o sea, referirse al hormigón como H25. Pero todavía se pueden encontrar en los planos con alguno que diga H21. Entonces, cuando diga H21 se refiere a la norma vieja, a la 201 del 83. Y cuando ustedes piden un hormigón elaborado, las empresas que le venden el hormigón, cuando hacen referencia a la resistencia, se siguen manejando por la norma anterior. O sea, ellos le siguen hablando de H17 y de H21, que son referencias a la norma anterior también. Así que lamentablemente hay que manejar las dos formas de categorizar a los hormigones. Bueno, entonces como les digo, como les decía, hay que conocer los materiales, hormigón y acero, porque si no, se producen problemas en el pretensado. Entonces con esa intención es que mostramos acá, esta gráfica, tensión de formación en el hormigón sometido a esfuerzo de compresión y tracción. O sea, acá tenemos en eje vertical la tensión de compresión en una probeta y en eje horizontal la deformación. En realidad, en eje vertical hacia arriba estarían las compresiones y hacia abajo las tracciones, y lo mismo en eje horizontal, hacia la derecha las deformaciones específicas de compresión y hacia la izquierda las deformaciones específicas de tracción. Entonces, si hiciéramos un ensayo de una probeta y la pudiéramos ensayar tanto a tracción como a compresión, encontraríamos más o menos este resultado. O sea, como ustedes ya saben, un comportamiento a tracción que tiene una pequeña parte inicial lineal y luego es no lineal, y esa tensión máxima que soporta la pieza a tracción es mucho más reducida que la que puede soportar a compresión, y también lo mismo para la deformación de tracción. Entonces, cuando ahora analizamos la parte de compresión, que es la que nos interesa más en el hormigón, también encontramos una primera parte con un comportamiento casi lineal, y después se va perdiendo linealidad, o sea, esta casi recta se va transformando en una curva que va perdiendo pendiente cada vez más, hasta que llega a un valor máximo, que acá denominamos F'C. Y luego decae, o sea, luego para seguir avanzando en el ensayo habría que bajar la tensión. Piensen si estamos aplicando tensión con un pistón de un gato, lo que tendríamos que hacer es avanzar por control de deformación y no por control de fuerza, porque a partir de este punto máximo, si yo incremento la fuerza, la probeta se rompe. Entonces lo que tengo que hacer es bajar la fuerza. Pero al bajar la fuerza, la deformación sigue aumentando. Entonces lo que se hace en los equipos de carga, cuando se quiere hacer un ensayo de este tipo, se avanza al principio con control de fuerza, o sea, dando incremento de carga. Por ejemplo, aplico 0,1 kilonewton, 0,2 kilonewton, 0,3 kilonewton, voy avanzando con control de carga. Y cuando llego a un cierto valor ya importante, entonces ya no avanzo con control de carga, sino avanzo con control de desplazamiento o de deformación. Es decir, le digo al equipo, quiero que incremente la deformación en el 1 por 1000, por ejemplo, o menos, el 1 por 10.000.
avance a razón del 1 por 10.000 cada 10 segundos, por ejemplo. Entonces voy avanzando con control de deformaciones para poder reproducir esta curva. Antes no había equipo con control de deformaciones, entonces era muy difícil de lograr experimentalmente esta curva. Entonces los ensayos generalmente llegaban a este punto máximo y ahí terminaban. Entonces, ahora sí se cuenta con equipos con control de deformaciones que pueden reproducir toda esta curva. Esta rama de ablandamiento, que se llama este sector de caída de la tensión en la probeta de hormigón. Bueno, y acá se señala un primer módulo tangente, lo que sería el módulo de elasticidad, que es la pendiente de esta curva, que es la relación entre la tensión y la deformación. Recuerden, viene de la ley de Hooke, sigma igual a E por épsilon. Entonces es la pendiente. Y observamos que hay un módulo tangente, y ese módulo, si tomamos el tangente, como esta curva va cambiando su pendiente, entonces en distintos puntos habría un módulo tangente distinto, una tangente distinta. Entonces las normas lo que hacen es, no trabajan con un módulo tangente inicial, tangente al origen, sino que trabajan con un módulo secante. Por ejemplo, este sería el módulo secante en este punto. Acá está marcado un módulo secante. Y lo que hacen algunos reglamentos, como el CISOC del 2005, toman como módulo de elasticidad un valor promedio, que sería en este caso la pendiente de esta curva para un 45% de la resistencia máxima. O sea, para hacer el 45 de F'C, para ese punto, toman el módulo secante, y a eso lo toman como E sub C, o sea, como el módulo de elasticidad del hormigón. Cuando usted el reglamento le dice el módulo de elasticidad del hormigón vale tanto, que generalmente es una función de la resistencia característica, recuerden que eso es un valor promedio, ya que el hormigón no tiene un comportamiento lineal, sino que tiene una no linealidad que se va marcando más a medida que progresa la carga, a medida que nos acercamos al valor máximo que puede soportar la probeta. Para valores pequeños de carga, la diferencia entre el módulo tangente y el módulo secante no son importantes. Pero bueno, hay que tener en cuenta eso, que el módulo que usamos es un módulo aproximado, un módulo secante definido para el 45% de F'C. Bien, pregunta hasta acá. Esta sería, si nosotros venimos con una probeta, cargamos hasta este punto y luego la descargamos, el camino de descarga no vuelve por esta curva, o sea, no vuelvo a deformación cero, sino que cuando descargo con una pendiente así de este tipo, y la probeta queda con una deformación permanente. Entonces, esta parte de la deformación le llamamos deformación elástica, o sea, aquí ha habido una recuperación elástica desde este punto máximo al que yo llegué. Esta sería la deformación total que experimentó la probeta. Cuando la descargué, se quedó con esta deformación permanente, y esto que pudo recuperar le llamamos elástico, ¿no? Y se comportó elásticamente. Cuanto más avancemos hacia la derecha, mayor va a ser la deformación permanente que experimente la probeta. Bien. Se supone que la resistencia a compresión del hormigón es igual a la resistencia de diseño especificada, F'C, y esta última es tal que en ensayos a compresión hay una probabilidad del 90%, recuerden, en la norma anterior era el 95%, de lograr una resistencia mayor que F'C. Los valores más comunes de resistencia empleados para pretensado en Argentina oscilan entre 30 y 40 megapascal. El hormigón usado para pretensado tiene que ser un hormigón bueno para que tenga, por un lado,
posibilidades de soportar compresiones importantes, ya que con el pretensado vamos a hacer que toda la sección trabaje a compresión, pero además al ser un hormigón bueno va a tener un mejor comportamiento a largo plazo en cuanto a deformaciones, las deformaciones diferidas, y además va a tener una mejor durabilidad. Se sabe que la durabilidad está asociada a la resistencia. Los hormigones de más resistencia tienen mejor durabilidad. Se microfisuran menos, tienen un mejor comportamiento. Bueno, los reglamentos también definen otras propiedades mecánicas que a veces se necesitan y normalmente lo hacen en relación a la resistencia característica compresión F'C en megapascales. Así podemos encontrar expresiones de la resistencia a tracción directa, por ejemplo, de, como dice aquí, menos 0,25 por la raíz de F'C, o menos 0,17 por la raíz de F'C, etc. O en este otro ensayo de tracción indirecta, este sería un ensayo que se los muestro acá. Esto sería un ensayo de tracción directa. Agarrar una probeta y estirarla en una prensa con dos fuerzas que la traccionan, ¿no es cierto? Como en el caso A. Eso sería tracción directa. Y la tracción indirecta, o por compresión diametral, es agarrar una probeta cilíndrica y comprimirla. Al comprimirla, esto se va a intentar fracturar, como marca este esquema, se va a intentar fracturar diametralmente, se va a partir en dos mitades. Yo comprimo acá, si estudio las tensiones principales, que están marcadas acá, vería que al comprimir se genera unas líneas isostáticas de tracción y de compresión de este tipo, que hacen que yo tenga una tracción acá en el plano central. Esta probeta que yo la comprimo en este sentido se termina abriendo diametralmente, y ese es el ensayo de tracción indirecta o compresión diametral. Entonces, es un ensayo distinto, la caracterización de la resistencia a tracción mediante ese ensayo es diferente. Bueno, después hay un módulo de rotura o resistencia a tracción por flexión, por ejemplo. Sí, no es lo mismo la resistencia a tracción que uno obtiene en un ensayo de este tipo, traccionando la probeta axialmente, que si uno agarra una viga, la carga a flexión y mide cuánto es la tracción en la fibra más traccionada. Entonces, obtendría valores distintos. Entonces, si queremos ese módulo de rotura o resistencia a tracción por flexión, también los reglamentos nos dan este otro valor que, fíjense, es mayor que el de la tracción directa. Acá tenemos 0,25, acá tenemos 0,62 de F'C. Y así también se puede calcular el módulo de elasticidad, en función de la resistencia a compresión, como lo dan los reglamentos. Generalmente es un valor, un coeficiente por la raíz de F'C. Hay otras expresiones donde interviene la densidad del hormigón, como esta de la derecha. Pero no es tan común. Generalmente es un coeficiente por la raíz de F'C. En cuanto a los aceros, también hay que estudiar cómo es la relación tensión-deformación o ecuación constitutiva o diagrama tensión-deformación del acero de pretensado, que es un poco distinto del acero de hormigón armado. Recuerden que en el acero de hormigón armado la curva tensión-deformación era de este tipo, ¿no? Si ustedes hacen un ensayo de una probeta traccionada, de una barra de acero traccionada, como los que han hecho seguramente en ensayos de materiales, y luego lo grafican con la tensión en el eje vertical y la deformación en eje horizontal, obtenían un diagrama como este,
una primera zona, un comportamiento elástico lineal. Lineal porque hay una relación lineal entre tensión y deformación. Y elástico porque si descargo, recupero toda la deformación. No me queda una deformación permanente. Después venía una zona donde se pierden esas propiedades. Hay una zona, un escalón, un plafón de fluencia. Luego hay una zona de endurecimiento, donde la probeta de nuevo puede tomar más tensión, incrementando su deformación, pero con mucho menor rigidez. Fíjense, la pendiente de esto es la rigidez. Acá tiene cierta pendiente, acá tiene una pendiente mucho menor, o sea, menos rígida. Hasta que llega a un valor máximo y después viene una zona de extrusión, una zona de ablandamiento, donde puedo seguir avanzando en la deformación si es que disminuyo la tensión. Bueno, eso era a grandes rasgos, de forma simplificada, lo que es un diagrama tensión-deformación de un acero convencional. Para los modelos numéricos, a veces ese comportamiento se simplifica en una rama elástica lineal a compresión y una segunda rama con menos pendiente que estaría representando toda esta parte. Y atracción lo mismo. Entonces es un modelo usado a veces en los programas para representar el acero en una pieza de hormigón armado. Bueno, acá está un poco un recordatorio de cómo se llama cada zona. Hay, como les decía, una primera zona elástica. Si yo descargo en esta zona, recupero toda la deformación obtenida hasta ese punto. Y además esta es una zona elástica y lineal. Hay linealidad, hay proporcionalidad entre tensión y deformación. Hasta un punto en que se pierde esa proporcionalidad, y eso se llama el límite de proporcionalidad. Después hay una zona de fluencia, hay un escalón, donde prácticamente sin modificar las tensiones se siguen incrementando las deformaciones. Entonces a esta zona se le llama meseta de fluencia. Después hay una zona en donde puedo, como les decía, seguir incrementando un poquito la tensión y a costa de incrementos importantes de deformación, y esto se le llama endurecimiento por deformación. Y una zona en que si quiero seguir avanzando tengo que ir disminuyendo las tensiones y seguirán aumentando las deformaciones, y hay una zona de tensión post máxima, como se llama acá, hasta que se produce el colapso de la pieza, o sea, la fractura. Bien, en el acero pretensado la relación es distinta. Es más o menos algo como esto. Si esto en negro era el acero de hormigón armado, en pretensado tengo un comportamiento mucho más frágil, como el de la curva roja. Quizás acá no está bien a escala. Esta tensión máxima, este escalón, por ejemplo, es de unos 420 megapascales en el acero común, en el acero de hormigón armado, y en el de pretensado la rotura está como 4 veces mayor o 5 veces más arriba. O sea que esta curva no está en escala, sería mucho más grande la diferencia entre uno y otro. Bien, entonces el acero de pretensado tiene un tratamiento especial en su proceso de fabricación que hace que sea mucho más frágil. Acá lo vemos con valores. En un acero de pretensado podemos tener una tensión de tracción última del orden de algo menos de 20.000 kilos por centímetro cuadrado, o sea, 2000 megapascales, contra los 420, 500 que teníamos en el acero convencional. Y tenemos una primera zona, una primera rama de comportamiento casi lineal, bastante lineal, elástico lineal, y después se pierde gradualmente, se pierde esa linealidad, y hay una rama reducida, corta, de
de deformaciones, de la zona de fluencia, digamos así, no tan bien marcada, no tenemos un escalón tan bien marcado como teníamos acá en el acero convencional, ¿eh? No tenemos en el pretensado este escalón así tan marcado, sino que se pierde esa linealidad gradualmente hasta que la pieza colapsa con menos anuncio, o sea, es más frágil, con menos deformación. Fíjense que la deformación en el acero de pretensado, por acá estamos hablando del 1,8%, acá se exige mayor del 4%, mientras que en el acero de hormigón armado, si ustedes se acuerdan, esto podría ser el 10, el 15, el 20%, este alargamiento, ¿no? Acá figura en esta curva, acá tenemos para el valor máximo, tenemos un 10% de alargamiento, para el valor máximo de tensión, y para el valor último tenemos casi un 20%. Mientras que en el acero de pretensado nos estaríamos quedando por acá, estamos exigiendo un 4, más o menos, pero con un valor de tensión mucho más alto. ¿Sí? Bien. Entonces, el tema de cuándo empieza la fluencia en el pretensado o cuál, en el acero de pretensado, cuál vamos a tomar como tensión de fluencia en el acero de pretensado, no es tan obvio al analizar estas curvas. Entonces se toma un valor convencional. Ustedes van a escuchar hablar en el pretensado de una tensión de fluencia convencional. Tensión convencional de fluencia. Y es aquella tensión, hay dos formas de definirla. Hay una forma que es la tensión correspondiente al 1% de deformación específica. Entonces yo me vengo a este diagrama, tomo el 1% de deformación específica, subo y saco, digo, bueno, esta es la tensión convencional de fluencia. La FPI, y viene el término fluencia en inglés, que es yield. Entonces, P por pretensado, se dice P por pretensado. Entonces vamos a tener FPI correspondiente a un epsilon PI del 1%. Esa es una forma de definirlo. La otra forma es tomar el 0,2% de deformación permanente. O sea, si yo desde este punto descargo, vendría con una rama más o menos paralela a esta rama ascendente, y si obtengo el 0,2, quiere decir que este valor de tensión es la tensión convencional de fluencia correspondiente al 0,2% de deformación permanente. Son dos formas distintas de definir la tensión convencional de fluencia en un acero de pretensado. Esta es la más usada, la del 0,2% de deformación permanente. Piensen que si yo avanzo en un ensayo y descargo en este punto, vuelvo prácticamente al origen. Pero si yo sigo avanzando y estoy en un punto como este, cuando descargo paralelo y me quedo con una deformación permanente. Cuando yo me quede con una deformación permanente del 0,2%, esa tensión a la que había llegado es la tensión definida como convencional de fluencia para el 0,2% de deformación permanente. ¿Sí? Bien. Bueno, esta tensión que les hablaba del 1%, la otra opción de tomar el 1% como definición de la tensión convencional de fluencia, es para alambres y cordones, mientras que para barras se puede tomar otro porcentaje, 0,7%. Generalmente el fabricante especifica cómo ha definido la tensión de fluencia, y los reglamentos generalmente nos dicen con cuál tensión de fluencia, convencional de fluencia, hay que trabajar. Pero bueno, lo importante de acá es acordarse el acero de pretensado por sus procesos de fabricación,
tiene más carbono, tiene un proceso de endurecimiento, de rigidización que lo hace mucho más frágil que el acero de hormigón armado, no tiene un escalón de fluencia marcado y puede soportar tensiones del orden de 4 a 5 veces mayor que las barras usadas en hormigón armado convencional, pero hay que tener cuidado por la fragilidad que muestra, ¿sí? Bueno, acá está escrito lo que les acabo de comentar. Como los aceros pretensados no poseen un escalón de fluencia bien marcado, existen dos criterios convencionales que son los más aceptados para definir la fluencia de este tipo de acero. El primero establece que la misma acontece cuando se alcanza una deformación específica del 1%, mientras que el segundo considera que la fluencia se produce cuando se alcanza una deformación remanente o permanente de 0,2%. Los valores se obtienen de ensayos experimentales y son provistos por el fabricante. Los aceros para pretensados son especiales y se fabrican bajo normas IRAN. En Argentina se fabrican de distintas formas. Entonces, hay distintos tipos de acero que usamos para pretensado. Por ejemplo, en pretesado, es decir, el tesado en fábrica, se usan muchos alambres de acero para pretensado, hay una norma sobre eso. Y se trata de alambres obtenidos por trefilado, que luego son sometidos a tratamiento termomecánico para lograr que sean de baja relajación. Un tratamiento térmico y mecánico. Se utilizan en la fabricación de vigas, postes, etcétera, de hormigón pretensado prefabricado, o sea, pretesado. En general vienen en rollo, un paquete grande, 200, 500 kilos, etc. Esto van a ver también con el ingeniero Casas enseguida. Entonces, como esto es un acero normalizado, la norma ya nos da una designación oficial, por ejemplo, APL 1700, dice que viene en un diámetro nominal de 5 milímetros o de 7 milímetros, el área de ese alambre, la masa por unidad de longitud, en kilos por metro, el límite convencional de fluencia mínimo, fíjense que está dado para, dice acá, 0,2, RP 0,2 en megapascales. Ese 0,2 quiere decir que está tomado como la fluencia cuando se alcanza una deformación remanente del 0,2%. Entonces, luego da la resistencia a tracción mínima exigida, 1700 megapascales, o sea, 17.000 kilos por centímetro cuadrado más o menos, y el alargamiento porcentual de rotura mínimo de un 5%, por ejemplo, y una longitud de referencia, una longitud en la que se mide ese alargamiento. Bien. Acá hay una acotación en la designación del alambre, por ejemplo, este APL 1700, los valores de designación corresponden aproximadamente a la resistencia a tracción nominal del alambre expresado en megapascales. O sea que cuando hablamos de una APL 1700, significa que tiene una resistencia a tracción mínima de 1700 megapascales. ¿Sí? Bueno, como les decía, el comportamiento tiempo dependiente del acero y del hormigón son importantes. Por eso el fabricante también entrega el porcentaje de relajación del acero. Por ejemplo, para una carga inicial del 60%, la relajación máxima medida a 1000 horas y 20 grados centígrados tiene que ser del 1%. Y luego si la carga inicial es del 70, el 2%, si la carga inicial es del 80, el 3%. ¿Qué quiere decir esto? Agarro una probeta de acero, una muestra, y la estiro. La estiro en un banco de tesado, la dejo estirada, y la estiro al 70% de su capacidad última. O sea que previamente tengo que conocer cuál es la resistencia a tracción de ese alambre, de esa barra que estoy probando. O sea, por ejemplo, si estoy trabajando con uno de estos alambres, que dice que tiene una resistencia a tracción mínima de 1700 megapascales, tengo que estirarla al 70% de esos 1700.
La estiro con un gato y mantengo esa carga. ¿Sí? Mantengo esa carga constante y voy a ver que, la estiro con el gato y le coloco los anclajes. Le coloco los anclajes. Y mido cómo varía la tensión en el tiempo. Esa pérdida de tensión que se va a producir en el tiempo es lo que llamamos relajación. O sea que cuanto más alta sea la carga inicial, mayor va a ser la pérdida que pueda medir después de 1000 horas. Después de 1000 horas, este es un ensayo que le exigen al fabricante, que cada cierta cantidad de producción de acero haga un ensayo de esto de relajación. Entonces tienen que agarrar la probeta, cargarla al 70% de su resistencia a tracción, y medir medir cómo varía la tensión en el tiempo. Entonces esa pérdida que se produce la tiene que medir, la tiene que certificar, y entonces acá vemos que a mayor porcentaje de carga inicial, mayor es la relajación que sufre la probeta, y eso tiene que estar ensayado y controlado. Bien, lo que queremos es que el acero tenga baja relajación, porque a mayor relajación, más pérdida. Piensen que si ustedes a una pieza de hormigón le aplican una fuerza F de 100 y se van, y al cabo de 6 meses el acero tiene mucha relajación y en vez de valer 100, ahora la fuerza vale 90 o vale 80. Bueno, ese acero, esa pérdida de pretensado, no me conviene. Por lo menos la tengo que conocer, la tengo que saber evaluar. Y lo ideal sería que la pérdida sea mínima. Esa pérdida por relajación sea mínima. Pero bueno, acá me presento con el problema que yo quiero usar el acero en prácticamente toda su capacidad, lo quiero usar bien, lo quiero tensar bien para aprovecharlo, pero cuanto mayor sea ese tensado inicial, mayor va a ser la pérdida por relajación que tenga en el acero. Bueno, pueden preguntar, ¿están dormidos todos? ¿Están dormidos? ¿Están despiertos? Y No, ingeniero, que estamos. están dormidos, algunos están despiertos todavía. Y bueno, yo ya estaría medio dormido a esta altura. Bueno, ¿preguntas? ¿No hay? Por ahora no, ingeniero. Bueno, sigamos entonces. Entonces le decía, esta es una forma de presentación mediante alambres que se usan en pretesado, en hormigón elaborado en fábrica y tesado en fábrica. Y también, si yo junto 2 alambres o 3 alambres, formo una trenza, como las trenzas que se hacen en el cabello, haciendo girar los cabellos uno con otro. Bueno, acá también, si yo agarro 2 alambres o 3 alambres y los torsiono, los enrollo helicoidalmente uno con otro, formo una trenza. Entonces se usan principalmente en la construcción de viguetas pretensadas, losas huecas, columnas grandes, vigas pretensadas de luces medias, y también vienen en bobinas chicas, o sea, enrollos chicos de 300 y grandes de 1000 kilos. También está normalizado su uso, y acá vemos en la tabla, por ejemplo, la designación C1950, construcción del cordón 2 por 2,25, dice. Entonces, esta designación C1950, C1950 indica la resistencia aproximada de la trenza expresada en megapascal. O sea que si habla de 1950, tiene más o menos 1950 megapascales de resistencia a rotura. Dice que está formada por 2 alambres de 2,25 milímetros de diámetro cada uno, o por 3 de 2,25, o por 3 de 3. ¿Sí? Luego,
el área nominal de la sección transversal del cordón, o sea, de la sección de metal, o sea, si son dos alambres, acá me está dando el área de los dos alambres, ¿sí? No es que tomo el perímetro exterior y mido el diámetro y calculo el área de esa forma, no, por eso acá me aclaran que es la sección metálica, el área nominal de la sección transversal del cordón. Luego me da la masa por unidad de longitud, en kilos por metro, con una cierta tolerancia. La carga al 1% del alargamiento total mínima, o sea, la carga al 1% del alargamiento total, ¿qué quiere decir? Vamos al diagrama este. Quiere decir que el 1% del alargamiento total sería este, subo, y me está dando esta carga. ¿Sí? Me está dando ese valor. Dice la carga al 1% del alargamiento total. Vengo a esta curva, tensión de formación, 1% del alargamiento total, subo, es este valor que me está dando. O sea, es una de las formas de definir la tensión convencional de fluencia. Luego me aparece la carga de rotura mínima, que sería, si volvemos al diagrama, fíjense acá dice 15,6 kilonewton, por ejemplo. Si volvemos al diagrama me está dando este valor, el valor máximo. Este valor, perdón. La tensión de tracción máxima. En realidad me da la carga, que sería la tensión multiplicada por el área. Bien. Estamos acá. Carga de rotura mínima. Este valor de la carga, si lo dividimos en el área, tendríamos la tensión. Bien, y después me da el alargamiento de rotura bajo carga medido en una longitud de 200 milímetros. Y dice que tiene que ser 2,5%. El alargamiento de rotura bajo carga. Eso sería el alargamiento ¿no? Que acá en este gráfico es del 1,8. Acá dice que debería ser mayor del 4. Bueno, para esta trenza se le exige que tenga el 2,5. Alargamiento de rotura bajo carga. Bueno, acá hay una nota. Estos valores son aproximados con fines indicativos. El valor de la masa por una unidad de longitud son calculados asumiendo que la densidad del acero es 7,85 kilos por decímetro cúbico. La carga del 1% del alargamiento total se considera equivalente al 0,2% del alargamiento permanente. ¿Sí? O sea que las dos formas de definir la tensión convencional de fluencia me está diciendo que son equivalentes. Entonces repasemos. Hemos hablado de un alambre aislado, alambre de acero prepretensado, de una trenza formada por 2 o 3 alambres. Y ahora vemos un cordón de 7 alambres. Se compone de 6 alambres que están enrollados helicoidalmente alrededor de un alambre central, un séptimo alambre denominado alma del cordón, y de diámetro mayor que los anteriores y constituye el eje longitudinal del cordón. Esto viene en bobinas de 3.000 kilos, se emplea tanto en pretesado como en posttesado, en vigas medianas y grandes luces. Y bueno, acá también tenemos una tabla con sus características mecánicas. La designación C1900, de nuevo, hace referencia a la resistencia a tracción nominal en megapascales. La designación comercial, grado 270. El diámetro nominal del cordón, 9,5 milímetros. El área nominal de la sección transversal del cordón. La masa por unidad de longitud, la carga en 1% del alargamiento, etc. Bien. Y también tenemos valores de relajación a 1000 horas y 20 grados centígrados, que si lo comparan con los que teníamos antes, son un poco distintos. Acá para el alambre teníamos para los mismos porcentajes de carga inicial, 1, 2 y 3%, y acá tenemos
1, 2,5 y 3,5. O sea, como es lógico, un cordón de este tipo tiene más deformación, se acomoda más con el tiempo que un alambre aislado. Fíjense que cuando yo estiro esto, los alambres exteriores giran, se retuercen alrededor del alma, del alambre central. Entonces eso es un mecanismo de deformación complejo que también hace que la pérdida sea mayor. Bueno, otra de las formas que podemos encontrar el acero que se usa para pretensado es como un cordón de 7 alambres usado para postezado. Es el mismo cordón anterior, pero recubierto de grasa anticorrosiva y contenido en una vaina plástica, así como se muestra en la foto. Con este sistema se logra reducir las pérdidas de pretensado por fricción. Piensen que el acero de pretensado roza contra la vaina, que es esa manguera hueca que hemos dejado en el hormigón para colocar después el acero. Hay un rozamiento, y cuanto mayor sea el rozamiento, peor va a ser para nosotros que queremos aplicar la fuerza de pretensado, ya que si yo tengo mucho rozamiento, para obtener una fuerza en medio de la viga de 100, por ejemplo, capaz que tengo que aplicar en el extremo una fuerza de 110, porque voy a ir perdiendo, por rozamiento, voy a ir perdiendo fuerza, desde el extremo donde aplico el pretensado hasta el centro donde quiero tener el máximo pretensado. Entonces, en cambio, si tengo una pérdida por fricción baja y quiero obtener 100 en el centro, capaz que necesito aplicar 101 en el extremo, ¿no? Entonces, a mí me interesa tener una baja pérdida por fricción. Entonces, eso se logra, entre otras medidas, recubriéndolo con una vaina plástica. Y además, esto viene envuelto en una grasa que sirve de protección al acero para el tema de la corrosión. Bien. Estos no se producen en el país. Existen también barras conformadas de acero para pretensado que se emplean en la construcción de grandes estructuras o anclaje de cimentación, etc. Bueno, gran parte de la tecnología de pretensado es importada, ¿no? Por ejemplo, los gatos de pretensado, las cuñas, generalmente no se producen en el país, son importadas, y algunos de los aceros de pretensado. Pasemos a los dispositivos de anclaje. En el caso de grandes elementos pretensados, es conveniente emplear el postezado, que puede ser interno o externo, como viste en la clase anterior. Y como las fuerzas aplicadas son grandes, se requiere de dispositivos de anclaje construidos especialmente para ese fin. Entonces hay patentes como Freycinet, Digwida, BBRB, etc., sobre cómo hacer esos dispositivos de anclaje. Los principios que emplean son similares, pero varían en detalles como el tipo de gato empleado, el dispositivo para anclar los tensores, el número y diámetro de los alambres, los cordones o barras que forman un tensor, etc. En esta figura vamos a ver algunos de los dispositivos comunes y en internet pueden ver muchos más. Entonces, por ejemplo, acá se muestra a la izquierda un sistema de cuñas y contracuñas. Fíjense acá abajo, está desarmada la cuña. La cuña puede estar formada por 2 partes o por 3 partes que forman ese tronco de cono que va agarrado en la contracuña, que es lo que la envuelve. Estos son cuñas y contracuñas de diversos tamaños para alambres y cordones de diferentes diámetros. En su parte interna, la cuña presenta un dentado que ayuda a evitar que los tensores deslicen. Es así como se muestra acá a la derecha. Esta sería la cuña que está marcada en un azul más fuerte. Y en este interior, donde va a pasar el alambre, tiene un dentado para mejorar la adherencia
entre el alambre y la cuña. La cuña se va a fijar, se va a anclar mecánicamente en la contracuña, que sería esto que está con verde oscuro, y aquí en negro abre una placa de distribución. Bueno, el material de estos sistemas de cuña y contracuña es un acero especial de gran dureza y resistencia acorde a las tensiones que tienen que manejar. Acá en esta imagen de la derecha vemos un cordón que es traccionado mediante gatos hidráulicos hacia la izquierda. O sea, yo estiro acá el alambre, el cordón, y abajo se muestra que al soltar el gato, esto intenta introducirse en la pieza. Entonces la cuña, fíjese acá el color que ha cambiado, la cuña se intenta introducir en el hormigón, fíjense este punto de referencia, se introduce un poquito en la contracuña y se clava, se fija, se ancla. Al soltar el cordón, este arrastra las cuñas que se comprimen con fuerza dentro de la contracuña, que es la pieza externa. De nuevo, esta es la cuña. Ingeniero, una preguntita. Oscuro, la contracuña, sí. Los extremos esos que son donde se fijan las cuñas al momento del tesado, ¿están engrasados también o se los limpian? Acá en el extremo hay una placa porque recibe la fuerza de la contracuña. Y todo el interior, que sería la vaina, tiene que estar engrasada o perfectamente limpia para que es la zona donde va a deslizar el alambre o el cable o el cordón, el elemento de tensión. O sea, todo adentro de la vaina tengo que tener un deslizamiento fácil del elemento de tensión. ¿Eso es lo que preguntaba? No, lo que yo pregunto es, en la zona donde se agarran las cuñas, ¿esa zona está revestida o está limpia, se le elimina la grasa? La parte de adentro de la cuña, la zona que está en contacto con el elemento a tesar, que puede ser un cordón, tiene que tener buen agarre, es lo que decía acá, que tiene una superficie dentada. Yo tengo que tener buena fricción ahí. Y después, entre la cuña y la contracuña, también tengo que tener buena fricción, tengo que tener buen agarre. Sí, son elementos que van a estar limpios en su superficie exterior, no es necesaria una limpieza especial, pero sí van a estar limpios. No, acá se desarrolla una fricción, como les digo, una doble fricción. Una fricción entre el cordón y la cuña, y una fricción entre la cuña y la contracuña, cuando retiro el gato y esto intenta introducirse en la pieza. Entonces esa doble fricción hace que esto se trabe y que no se pierda la fuerza. Porque si yo tengo deslizamiento, si yo tuviera, por ejemplo, 0 rozamiento, yo retiro el gato y el alambre se va para adentro y pierdo toda la tensión. Así que sí, tiene que estar la superficie limpia. No es necesario que se use algún sistema especial de limpieza, pero sí tienen que estar limpios. Tengo que garantizar que haya un buen rozamiento. ¿Te ha quedado claro? ¿Eso era lo que me preguntaba? Sí, ingeniero, gracias. Bueno. Entonces se crea una fuerza de roce grande que impide que el cordón pierda la elongación que le dieron los gatos. Este sistema de anclaje puede repetirse para anclar varios tensores, lográndose fuerza de tesado muy grande. O sea, hay gatos que tesan varios cables al mismo tiempo y hay gatos que van tesando de a uno los cables o los cordones. Bueno, acá vemos otro sistema. Acá tenemos un sistema, acá vemos otro sistema de una contracuña, de cuña y contracuña y placa. En general, las contracuñas no se apoyan directamente sobre el hormigón, sino sobre placas de transferencia de acero, que sería este cilindro grande con agujeros grandes que tenemos acá. Esa sería una placa de transferencia. Y acá abajo vemos las cuñas que están desarmadas y las contracuñas que son los cilindros huecos estos que tenemos. Y esto sería una trenza
que tiene colocada la cuña y la contracuña. Y esto después va a pasar por la placa y se va a introducir en la vaina que está dentro de la pieza de hormigón. Entonces, acá se muestran las placas para distintos números y diámetros de tensores. Hay que elegir la combinación más, que más se adapta a cada caso y más cercana a la fuerza de pesado que queremos alcanzar. Estos son anclajes, dispositivos de anclaje activo, en el primer caso, estos dos de arriba. Activo, ¿por qué? Porque activo es desde el extremo en que yo teso, desde el extremo que coloco el gato. El otro lado, el lado opuesto, donde no está el gato, se llama pasivo. A veces puedo tesar de los dos lados, serían dos anclajes activos, pero la mayoría de las veces se tesa de un lado y del otro lado hay un anclaje simple. Entonces, el anclaje activo múltiple, en este caso, por acuñamiento, hay cuñas acá, si lo vemos más grande. De 4 cordones. Acá tenemos 4 cordones con cuña y contracuña, una placa de distribución. Los tensores transfieren la fuerza de tesado a la placa metálica, es esto, y esta a su vez al elemento de hormigón. Se ve que los tensores van dentro de una vaina metálica para evitar que el hormigón colado se adhiera a los tensores, lo que siempre hablamos. Acá hay una especie de manguera, acá también lo vemos en ahuecada, una manguera, y adentro de esa manguera hueca están los elementos tensores. Bueno, acá a la derecha vemos un anclaje activo múltiple, también por acuñamiento. Se observa una armadura helicoidal. Fíjense esto que envuelve acá, este resorte que envuelve, controla la expansión del hormigón. ¿Por qué? Porque si yo introduzco acá una fuerza grande de pretensado, ¿esto qué trata de hacer? Trata de abrirse. ¿Ah? Si yo no le pongo nada, cuando yo comprima acá, se me va a romper el hormigón diametralmente. Le va a pasar lo mismo que yo le dije que le pasaba a esta probeta. Si yo la comprimo en una dirección, se va a traccionar en la otra dirección perpendicular, y se va a romper en la dirección perpendicular. Es lo mismo que le pasa a esto. Si yo lo comprimo en esta dirección, en el eje axial, se va a abrir en las direcciones radiales. Para evitar que pase eso, lo tengo que confinar. Y una ayuda a ese confinamiento es esta armadura helicoidal. ¿Sí? Bueno, además, observo acá un tubito que es para lograr adherencia posterior inyectando la vaina con un mortero que se introduce por esta manguerita, por el tubito. Como acá hay un espacio que yo les dije que queda entre la vaina y el elemento tensor, cuando terminado el procedimiento de tesado, se rellena con lechada de cemento, alguna lechada especial, un mortero especial, para lograr así adherencia en todos los puntos y protección al acero. Este era entonces anclaje activo, y esto que estamos viendo acá a la izquierda es un anclaje pasivo. O sea, el anclaje que queda en el hormigón, en el otro extremo de la viga. Acá no está el gato, estoy en el otro extremo. Por ejemplo, este es de la marca Dewey. A diferencia de los aceros comunes, en los alambres y cordones no se usan ganchos, sino extremos ondulados y de otra forma. Se ven placas de acero que permiten separar los cordones y mejorar su adherencia al hormigón que será colado. Acá ven que de nuevo tengo ese elemento helicoidal para repartir, para confinar mejor la zona. Tengo los cables o los elementos tensores que cuando llegan al extremo se abren y se anclan con esta especie de gancho, esta de forma rara que vemos acá, para lograr un mejor anclaje con el hormigón. Bueno, y así acá hay otro sistema.
Acá hay tipos de acople simple para cordones, esto cuando estamos trabajando con grandes longitudes y tenemos que suplementar un cordón. Entonces hay un elemento acá para uno o para varios cordones, para poder suplementarlo. Acá a la derecha vemos un detalle de un postezado de barra roscada. Acá el elemento, en vez de ser un cable, el que estoy tesando es una barra con un extremo roscado. Entonces yo la estiro con el gato y le pongo una tuerca de fijación. Tiene una tuerca y una placa de transferencia, que sería esto que está rayado acá. Luego acá se observa también una manguera para rellenar el espacio que queda entre la vaina y esa barra roscada. Bueno, esta es de la patente Dewey. Y acá abajo estamos viendo dos tipos de anclaje pasivo, uno en forma de U, de BCL, y otro que usa una placa, también de BCL. ¿No? Anclaje pasivo, o sea, donde no está el gato, sino en el extremo opuesto. Bien. Acá tengo otra patente, un anclaje activo múltiple. Hay varios elementos tensores. Acá este también es múltiple de otro tipo. Y así podemos encontrar este otro, por ejemplo, dispositivo de anclaje completo, que muestra la placa de transferencia, una zona de reducción metálica y finalmente la vaina donde se alojan los cordones. La placa de transferencia sería esto negro que ven acá. Esto serían las cuñas y contracuñas. La placa sería esto. Una reducción metálica sería esto que vemos acá en negro. Y la vaina con los cordones. Bueno, una vista posterior del mismo sistema. Bien, y acá fotos de obra. Esto sería el gato, acá a la derecha. Está el gato aplicado, tensando simultáneamente todos los elementos, todas las trenzas. Acá abajo hay trenzas a la espera de ser tesadas. Y abajo de todo, en el medio, una trenza a la espera de ser tesada. Y abajo de todo, una trenza que ya está acuñada. Acá en detalle vemos una cuña y contracuña con la placa de distribución. Y acá vemos que la máquina, el gato, va tesando de a uno los elementos. Acá le falta colocar un elemento y tesar. Entonces, esto en vista de detalle es el anclaje múltiple de cuña y contracuña. Y a la derecha, el dispositivo de tesado con un gato hidráulico en acción. Acá vemos a la izquierda un detalle, una vista en corte de la zona de anclaje. Se observan que tenemos armaduras transversales, densificadas y un confinamiento mediante suncho. O sea, no solo tenemos ese suncho que les mostraba hace un rato en azul, para confinar la zona, que era esto, por ejemplo, ese suncho para confinar la zona, sino que además de eso hay que poner una serie de barras de acero, formando una especie de estribo tanto en plano vertical como en plano horizontal para confinar toda esta zona. Son las barras que se marcan acá. Ayudan a evitar que acá aparezcan fisuras. Por lo mismo que hablábamos hace un rato, cuando yo introduzco una fuerza de compresión grande en el extremo, se va a tender a abrir esto, ¿no? Perpendicularmente al eje de aplicación de la fuerza. Entonces, para absorber esas tracciones, que coloco todas estas armaduras especiales, y hay una forma de calcular estas armaduras que vamos a ver en la última clase. Bueno, acá hay una acotación sobre el tema de las vainas, y diciendo que la vaina tiene que tener un trazado suave, con curvas suaves, porque fíjense que cuando yo tengo curvas y contracurvas, vamos a tener puntos de contacto, puntos de rozamiento con el elemento a tensar. Entonces yo no quiero tener muchos puntos de rozamiento. Entonces si yo la vaina no la pongo bien y exagerando, le hago un montón de curvas y contracurvas, voy a tener un montón de puntos donde va a rozar con el elemento a tesar,
y voy a tener más pérdida. Por eso acá dice que en la figura inferior se observa una colocación incorrecta de la vaina que debe evitarse. Bueno, acá foto a la izquierda, foto de cordones embebidos en grasa para su protección contra la oxidación. Y a la derecha una vista de cerca de la vaina metálica. Esa forma ondulada es por la necesidad de tener una buena adherencia entre esa vaina y el hormigón circundante. Se imagina que si la vaina se desliza sobre el hormigón, pierdo el pretensado. Entonces no quiero que deslice. Acá hay una vista en detalle a la izquierda de la zona del orificio para inyección de la lechada de cemento. Este elemento está puesto sobre la vaina, entonces por acá me va a permitir colocar una manguera para inyectar la lechada. Y a la derecha una foto de una viga continua postesada en etapa de fabricación. Acá vemos la trayectoria curva de la vaina, o sea que acá tenemos una zona de apoyo donde el elemento tensor está en la zona superior y una zona de tramo está en la parte inferior. Bueno, acá operarios en colocación de las vainas de gran tamaño para obras de grandes luces. Y a la derecha, vista general de la etapa de tesado. El operario acciona una central hidráulica que provee presión controlada al gato, el cual tracciona los tensores. Ya les muestro un video ahora de esta operación. Bueno, acá hay un operario que no usa casco y encima no tienen elementos de seguridad, ¿no? No tienen zapatos de seguridad. Miren lo que tienen acá, miren lo que se ve acá. ¿Qué tal? ¿Qué tal, muchachos? Y este está con zapatillas. Bueno, evidentemente son fotos que tienen sus años, cuando no había tantas exigencias de seguridad y no sé de qué lugar serán, no sé de qué país serán. Hoy eso sería imposible. Hay que respetar todos los sistemas de seguridad para las personas. Bien. Entonces, eso en cuanto a material y dispositivo. Esto ya hemos hablado. Y en el reglamento, en la norma, las especificaciones en cuanto al hormigón son las mismas que las de hormigón armado. Ustedes toman la parte 2, especificaciones relativas a los materiales y hormigones, habla de la resistencia y durabilidad, la simbología, los requisitos, requisitos de durabilidad en cuanto al medio ambiente, etcétera, los recubrimientos. Bueno, eso, digamos, si uno tiene un proyecto de hormigón pretensado, hay que repasar todo estos temas, lo mismo que para un hormigón armado. Entonces acá hay referencia a parte de la norma donde se habla, por ejemplo, de la máxima razón agua-cemento, la máxima resistencia especificada, el contenido mínimo de cemento, etc. Requisito de ejecución, clasificación del medio ambiente. Esto es válido tanto para hormigón armado como para hormigón pretensado. Bien, todo esto lo tienen en el aula virtual. Relación álcali-sílice, etc. Bueno, y por último, esta tabla, por ejemplo, de clase de exposición general que se producen, exposición general que producen corrosión de armadura, habla de la designación, la clase no agresiva, ambiente normal, clima cálido y húmedo, tipo de proceso, ninguno, corrosión por carbonatación, según el ambiente, ¿no? Corrosión por carbonatación, la descripción del medio ambiente, interiores de edificios no sometidos a condensaciones,
elementos exteriores de edificios revestidos, hasta, por ejemplo, exteriores expuestos a lluvia, con precipitación media anual mayor de 1000 milímetros, etc. Elementos ilustrativos de estructura donde se pueden dar esta clase de exposiciones. Estos son en interiores de edificios protegidos de la intemperie, columnas y vigas exteriores revestidas con materiales cerámicos, etc. Bueno, hasta sótanos no ventilados, fundaciones, etc. Como ven acá no hay ninguna separación entre hormigón normal y hormigón pretensado. O sea que vale lo mismo. Bien. Aquí sí, en esta tabla, fíjense, requisito de durabilidad a cumplir por los hormigones en función del tipo de exposición de la estructura. Tipo de exposición de la estructura de acuerdo con la clasificación de las tablas 2.1, 2.2 y sus complementarias 2.3 y 2.4, que eran las que estaban acá. La 2.4 en función del tipo de ataque. La 2.3, límite de sustancia agresiva en agua de contacto, etc. La 2.2 y la 2.1. En función de esas 4 tablas, tenemos un tipo de exposición. Entonces, por ejemplo, estamos en la exposición A3 y M1. Entonces, relación agua-cemento máxima. Para el hormigón simple, por ejemplo en este caso, en estos casos la relación agua-cemento máxima, hormigón simple, hormigón armado y hormigón pretensado son las mismas. Por acá encontramos una leve diferencia, pero acá en la resistencia característica mínima, F'C mínimo, para hormigón simple, por ejemplo, en este caso tenemos 30 megapascales, para hormigón armado 35 y para hormigón pretensado 40 megapascales. Hay una exigencia mayor para el hormigón pretensado. Lograron trabajar con un hormigón de mejor calidad. Esa es una de las pocas diferencias que se hacen. Y luego acá el contenido máximo de los cloruros en el hormigón endurecido. Hay una diferencia en contenido máximo según si estamos con hormigón sin armar, armado con curado normal, armado con curado al vapor o pretensado. Hay algunas diferencias del contenido máximo del cloruro. ¿Por qué? Porque el acero de pretensado, fíjense acá, es más exigente. Nos exigen que tenga un porcentaje de ion cloruro menor, porque esto es lo que va a atacar al acero. Y el acero de pretensado es más sensible al ataque químico que el acero de hormigón armado. Entonces, hay más exigencia en ese sentido. Bueno, luego, al hablar de resistencia de los hormigones, esta tabla que me dice que, por ejemplo, un hormigón pretensado, fíjense que arranca en H25. Para menos de eso, no hay hormigón pretensado, hay hormigón simple y armado. Es decir, un H20, un H15, solo usado para hormigón simple, sin armar el H15 y H20 como mínimo el hormigón armado. Luego, si quiero hacer pretensado, tengo que arrancar con un H25 para arriba. Bueno, la edad del diseño a los 28 días, eso es igual que en el hormigón armado. Y poco más para mencionar sobre esto. Esto es común a todos los hormigones y nada más. Bueno, por último, vamos a ver un video cortito de una situación de pretensado. ¿Dónde está? Acá. Vamos a ver la operación de tesado, una filmación corta donde van a ver los elementos donde están viendo el gato, por ejemplo, acá en anaranjado. El operario le está aplicando tensión con el sistema hidráulico. El gato es un elemento pesado, o sea que fíjense que está colgado acá con un aparejo, con ayuda de esta pequeña pluma. Y tenemos elementos, son vigas
que se van a completar en obra. Por eso tienen acá en la parte de arriba estas armaduras en espera, porque seguramente son vigas de puente, que se va a hacer después un tablero superior. Acá se le está dando un pretensado a esas vigas, entonces veamos la operación. Entonces con el manómetro controla la presión del aceite y al controlar la presión del aceite, mediante una tabla, va a saber mediante previamente se ha hecho una calibración para poder relacionar presión en el aceite con tensión que le estoy aplicando a la barra. Bueno, si han observado en el manómetro, se podía ver cómo iba avanzando la presión. Bueno, eso sería lo que teníamos previsto para hoy. En cuanto a los materiales. Así que vamos a dejar ahora, vamos a hacer una pausa. Recuerden que vamos a hablar del parcial el día jueves a las 9. Ahora hacemos una pausa y siguen dentro de un rato con el ingeniero Casa.